es incómodo, es incómodo estar en la universidad para dictar esto. Yo generalmente lo dicto desde mi casa porque ahí tengo todas las instalaciones y ahí no se me corta el fluido eléctrico ni nada de esas cosas. Pero bueno, la vida es así y hoy estoy en la universidad. Eh, Buenas tardes a todas y él, creo que nada más hay un él aquí, José de León. Sí, el otro él está de Para mí es un vacaciones. placer retomar nuestros vínculos, nuestras relaciones. Ya sé que es un poquito tarde. Me gustaría comenzar rápidamente con la presentación que tengo y si es posible eh, que, que que podamos intercambiar algunas opiniones en torno a esto que están viendo. ¿Podemos entrar entonces a esa presentación o ustedes quieren decirme algo antes de comenzar? ¿Ah? Yo creo que ya están listos para escucharle, ¿No me profesor. quieren decir nada? Gracias, profe. No, Creo que puede Ah, bueno, empezar. no, gracias. profesor, puede empezar, no hay problema. Ah, bueno. Eh, este PTT no lo vimos en la clase pasada porque lo estábamos guardando para otras cosas. Sin embargo, lo voy a usar con ustedes en este curso, particularmente porque se trata de participación, ¿no? Comienzo siempre diciendo que cuando las feministas hacen propuestas, los hacen académicamente para tratar de explicar por qué se da el fenómeno de la discriminación, por qué se dan los fenómenos del machismo, todas estas actitudes que se han gestado durante generaciones, durante siglos, y son creencias, actitudes y también muchas prácticas que hay que desmontar, que hay que saber cuál es la explicación para develarlas y para que se reconozca que las mujeres han tenido también una participación decisiva en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es la historia de los hombres, a pesar de que los libros así lo evidencien. Por eso es que también hay que meterse con la producción editorial de las grandes casas educativas y de cualquier otra clase de literatura, porque la historia se ha convertido en la historia de los hombres, por eso es el nombre, History, ¿no? La historia de ellos y no de ellas, no con la participación de ellas. Todo esto obedece a que vivimos en un sistema androcéntrico, un sistema que durante siglos ha considerado que la representación del conocimiento, la representación de la sabiduría, de la construcción, está centrada en los hombres, negando e invisibilizando los aportes de las mujeres. Y si se reconoce alguno, considerando que es un aporte menor, que uno que no tiene validez, que no contribuye grandemente a lo que ha sido la historia de la humanidad. Esos aportes de las mujeres siempre han estado subordinados en segundo lugar y por supuesto que muy poco conocemos de mujeres en la vida de la producción, por ejemplo, de las matemáticas como Hipatia de Alejandría, ¿no? Quien antes de que el teorema de Pitágoras o antes de el álgebra de Baldor viera la luz, ella ya estaba trabajando con todas esas ecuaciones. Entonces es importante que conozcamos esa evolución de la historia de la humanidad con la participación de las mujeres, las cuales han sido consideradas como transgresoras durante toda la evolución de la humanidad, sobre todo cuando hacen aportes o cuando contradicen ese sistema en el que están viviendo, que generalmente ha sido totalmente machista. Raimil tiene una foto de su mascota ahí y yo pensé, digo, Raimil se me quemó del sol.
eh, Ay, profe, no, lo que pasa es que este Zoom lo usa mi hija y entonces cada no se vez que entro lo preocupe, que hago es que le cambio el nombre, pero sí tiene la perrita allí, no se pero preocupe, la pone mi hija, sí, sí, profe. no se preocupe. Estas mujeres transgresoras recibieron ese nombre precisamente porque las esclavas se subordinaron, ¿no? Se insubordinaron. Las sanadoras fueron perseguidas y fueron quemadas muchas de ellas como brujas por toda la sabiduría que contenían y que reproducían hacia la sanación de las enfermedades, aquellas que eran fulminantes como la lepra, por ejemplo. Las parteras que fueron decisivas en la reproducción de los seres humanos y cuya humanidad se reprodujera y creciera. Muchas de estas mujeres fueron estigmatizadas y se conocieron como las brujas, las herejes, las impías. Creían en los dioses o el dios venerado en ese momento por esos pueblos. Eh, Tendríamos que decir también que las mujeres eh, tuvieron, y eso se ha rescatado de la historia de la humanidad, frases célebres que condicionaron su vida. En el siglo XVII, por ejemplo, Hobbes, uno de los padres del liberalismo político, además un economista reconocido, eh, politólogo, ¿no? Consideraba que las mujeres eran para él, o sea, para los hombres de la casa, ¿no? Ellas son para él y él no es para ellas, él es para el Estado. De allí la idea, la creencia ancestral de que el Estado debe estar administrado por hombres. Con esta frase resumía Job el reparto de los roles, las mujeres para el espacio privado, doméstico, etcétera, y los hombres para la vida pública, para la vida de la administración de los poderes. El reparto de roles queda aquí muy claro y estamos hablando del siglo XVII y por supuesto ya hemos compartido en otro encuentro que tuvimos inicialmente toda la retórica de Aristóteles o de alguno de los famosos filósofos de la antigüedad. Eh, el espacio doméstico durante siglos ha sido separado del espacio público y representa subordinación de las mujeres y poder del Estado en el espacio público como los representantes del conocimiento, el poder, las propuestas, etcétera. Es la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, la que marca un hito histórico en esto de el poder, de la distribución del poder. El 14 de julio de 1789, esa toma de la Bastilla, que era el recinto que representaba el poderío de los monarcas, eh, representó además el rechazo de la población hacia esa comunidad pequeña, ostentosa, receptora de todo la riqueza, de todo lo bueno, de todo lo que representó, lo que representaba la vida, ¿no? Con bienestar, frente a un pueblo sumido en la pobreza, sumido en la ignorancia, sumido en la insalubridad que era adversado por el rey y su corte. Entonces, esa toma de la Bastilla, eh, una imagen que ha recorrido el mundo, representa una mujer porque se reconoció en los anales de la historia, está escrito que las mujeres tuvieron un papel preponderante en la lucha por derrocar el absolutismo monárquico. Y
vemos imágenes de hombre, una mujer que aparece adelante llamando y exhortando a que no declinaran la lucha por la libertad, que no declinaran la lucha por el cambio de gobierno, de, no solo de gobierno, sino de vida política. Después de la toma de la Bastilla, se declara a través de la Asamblea en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde estos personajes, Robespierre, Diderot, Juan Jacobo Rousseau y otros, conocidos por nosotros, que lo hemos visto en nuestras clases de secundaria sobre todo, eh, producen este documento, pero este documento es excluyente totalmente de la participación de las mujeres, mujeres participantes de todo lo que fue la confabulación para el derrocamiento del rey y su corte y la toma de la Bastilla, como Olimpia de Gouges, sumada a 100 mujeres más de las clases pudientes, de las clases que tenían vínculos con el poder, ellas que participaron en esa conflagración decidieron presentar su declaración de los derechos de las mujeres, ya que habían sido excluidas de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y ellas elaboraron y expusieron ante la Asamblea la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Estamos hablando de 1789. ¿Qué sucedió? Que todas ellas fueron guillotinadas, porque la ciudadanía no era para las mujeres, era exclusivamente para los hombres. Y las mujeres siguen estando relegadas después de haber participado en que le dio la libertad a los hombres, no hacía a las mujeres, para convertirse en ciudadanos a pesar de que no eran de la nobleza. Es así como posteriormente eh, se inicia la, la, el enfrentamiento permanente por la construcción de las ideas de igualdad para contrarrestar esa relación donde los únicos que tenían privilegio eran los hombres y las mujeres se plantean un proyecto igualitario. Se recrudece la lucha entre la razón, el conocimiento científico, versus o en contraposición al conocimiento religioso. La religión predominante de la época, la religión católica, eh, exponía la necesidad de que la mujer ocupara su lugar en el seno de la familia, subordinada a los hombres, que era de quien ella había salido a través de su costilla y que era el jefe del hogar y que era la cabeza de la familia. En ese sentido, la razón y la ciencia decían, no, somos seres humanos con diferentes sexos, ciertamente, pero con iguales derechos. En ese momento, por supuesto, que no se practicaba esa premisa y lo que predominaba era una desigualdad donde el hombre era el que gobernaba, no solamente el espacio público, sino también el espacio privado. Encontramos entonces mujeres como Mary Wollstonecraft, quien inicia junto con miles de mujeres eh, la lucha por el derecho al voto, a la igualdad de tomar decisiones y nombrar gobernantes o mujeres que gobernaran. No les digo que gobernantas porque ya examinamos ese concepto en el curso anterior y si mal no recordamos, cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, gobernantes
tiene un significado muy diferente a gobernanta. ¿O no lo vimos? ¿Ustedes recuerdan si lo vimos? Sí, pero eso sí lo vimos. Se lo mandó a Sí lo buscar. vimos. ¿Y qué Sí. significaba gobernante en relación a gobernante? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Gobernanta se le da el nombre a las personas que... El gobernante obviamente, bueno, es quien ejerce el gobierno, ¿no? Es Ujú, un representante, ¿no? Que ujú. representa el gobierno. Y gobernanta es la que se encarga de la limpieza o del servicio de hoteles y establecimientos, o en aquella, ay, perdón, o en aquella época que se le llamaban institutriz también, pero ese es el nombre de las gobernantas, las que se encargaban de Exactamente, limpieza y de enseñar pues a los hijos de estas realeza, ¿no? Las institutrices. exactamente, de las clases privilegiadas. Ujú. Nicolás de Condorcet también fue otra figura predominante en esa época, solidario con la lucha de las mujeres y promotor de distintos pliegues y distintas manifestaciones escritas donde hacía el llamado a la igualdad entre hombres y mujeres. De lo que hemos hablado se ha denominado como primera ola del movimiento hacia el logro del sufragio. En una segunda ola, eh, que se considera que inicia con la Revolución Industrial, acordémonos de nuestras clases de historia, Revolución Industrial se caracteriza por los progresos científicos, por todos los avances de las maquinarias, de los tipos de combustibles, de la construcción de las industrias, de la transformación de la materia prima en productos ya más procesados y con diferentes usos. Y por supuesto, todo estaba asentado, fuertemente erigido sobre la explotación del hombre por el hombre, la explotación de mano de obra barata, más de 14 horas laborales sin remuneración, sin prestaciones de servicios de salud, sin, no hablemos de eso de vacaciones y esas cosas, nada de eso existía. Y hombres, mujeres y hasta niños y niñas eran parte de la mano de obra barata, explotada y sin derecho a absolutamente nada. Esa segunda ola es la que da pie a que las mujeres en la industria comiencen a organizarse para tratar de demandar algún tipo de tratamiento especial, sobre todo con las mujeres que procreaban. Esas mujeres estaban en la fábrica, igual que el resto, expuestas a parir en la silla o en el espacio donde ellas trabajaban, porque no había eso que hoy conocemos como el fuero maternal. Es así como en esta época se constata que la Revolución Francesa no garantizó los logros para que las mujeres abolieran la exclusión en la vida política. Y se inicia un fuerte movimiento mundial que demandaba el derecho al sufragio y el acceso a la educación, derecho que a las mujeres les era vedado porque se supone que ellas iban a ser amas de casa y la premisa era, ¿para qué van a estudiar? ¿No? Si ellas no tienen nada que hacer en el mundo público. Las mujeres entonces, eh, no solamente de Inglaterra ni de Francia, sino las mujeres europeas, sobre todo, inician la lucha por el voto de las mujeres de una manera muy organizada, de una manera muy fuerte. Encontramos así, por ejemplo, que la Unión Social de Mujeres por la política, por la participación política,
estaban tan organizadas que ellas salían con sus cartelones periódicamente y hacían sus manifestaciones y su demanda hacia el derecho del voto de las mujeres. Ellas además eran las que colaboraban con las mujeres que eran detenidas porque estaban demandando sus derechos, las cuales eran cruelmente torturadas, muchas de ellas en la cárcel, por el derecho al voto. Cuando hablamos de participación política de las mujeres hoy, siglo XXI, no tiene nada que ver, por ejemplo, en Panamá, con esas luchas arduas que llevaron las mujeres adelante en la calle, eh, con esas luchas que hacían las mujeres para romper con esas ideas, con esas concepciones políticas de que las mujeres eran para servirle a ellos y ellos eran para el gobierno del Estado. Aparece así entonces en la división de la historia de la humanidad para que se hace fundamentalmente para justificar los movimientos y poner periodos, diferentes periodos a esa historia, la tercera ola, ¿no? La tercera ola, y ya en los albores del primer cuarto de siglo, del siglo XX, encontramos, por ejemplo, que las mujeres hacían manifestaciones multitudinarias, como la que ustedes observan en esta imagen, yo creo que, como la que ustedes observan en esta imagen, y también encontramos mujeres como Alejandra Kollontai, una destacada ay, se me está adelantando, una destacada revolucionaria rusa, pero aquí quiero que vean en el 1913, por ejemplo, en Nueva York, lo que eran las convocatorias de las movilizaciones que hacían las mujeres en las calles en Estados Unidos. Kollontai, por su lado, que fue una de las primeras mujeres en el Soviet Supremo de la Rusia zarista, de la Rusia, perdón, post-zarismo. eh, Ella, a pesar de que estaba en ese alto cargo, ella decía que la revolución no había abolido, ¿no? La incorporación de la mujer a la toma de decisiones. Sí había abolido la propiedad privada, que estaba en manos de los zares y de los poderosos, y la había socializado. Sin embargo, la participación de las mujeres, su autonomía, no estaba totalmente definida, ni tampoco era practicada aún en ese nuevo Estado que se denominaba Estados socialistas. Así es que también era un Estado imperfecto. La relación entre los sexos continuaba siendo una relación de subordinación versus marginación. Las mujeres se encuentran en el año 1926 en el primer Congreso Feminista en París a nivel mundial, ¿no? Y mujeres de diferentes países, no solamente de Europa, sino también de otros continentes, incluida América Latina. La participación de la filósofa francesa Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo marcó también un hito histórico en la lucha de las mujeres por la autonomía, por la búsqueda de ocupar un sitial en esa sociedad que era exclusivamente un espacio para los hombres. La revisión sistemática de normativas que consagran el principio de la igualdad en las constituciones fue una de las tareas ya de esa época. La actividad
de los movimientos norteamericanos en contra de la subordinación de la mujer, llevó al destape de las mujeres precisamente por ese sentimiento de frustración. Entonces las mujeres dijeron, bueno, el territorio de los hombres es el mundo, el territorio de las mujeres es su cuerpo, ¿no? Y así vemos cómo las mujeres tratan de construir un nuevo concepto de la política, un nuevo concepto de el conocimiento de su cuerpo como territorio donde sería el único espacio de autonomía de ellas. Ellas decían, iniciamos por esta autonomía de apropiarnos de nuestro territorio, porque todavía tampoco nuestro territorio es autónomo para nosotras. La prueba está que las mujeres, acuérdense de nuestras constituciones en Panamá, tenían que trasladarse a donde se movieran los hombres por razón de trabajo o de cualquier otro motivo. Y no solo fue en Panamá, fue en toda América Latina que hubo las mismas constituciones y también eso provenía de Europa, esa práctica. Así es que en el siglo XX, ya más allá de de la primera mitad del siglo XX, casi último cuarto de siglo del siglo XX, se recrudecen el desafío y las luchas y las marchas por una igualdad de género más equitativa, ¿no? Y así vemos que hombres y mujeres participan. Hay que aclarar, siempre hemos hecho ese énfasis, que la defensa de los derechos humanos de las mujeres no es contra los hombres. No es que las mujeres quieren ocupar per se todos los espacios de los hombres, quítate tú para ponerme yo. No, es una defensa de eliminar eso que se ha considerado el orden natural de las sociedades. No hay tal naturaleza de que los hombres son los que gobiernan y las mujeres son las que obedecen. Eso es una construcción histórica y como tal se puede deconstruir y se puede erigir un nuevo tipo de sociedad. Entonces, a eso es que se refiere estos debates que estamos haciendo, estas capacitaciones y estos intercambios. Tratar de reordenar eso que en nombre de lo natural, del orden natural, se ha convertido en un tipo de desigualdad que denigra las capacidades y las posibilidades de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, tanto mujeres como hombres tenemos diversas propuestas para que ese orden que se suponía que es natural, las mujeres para la casa y los hombres para la calle, sea reordenado, se modifique, que los aprendizajes socioculturales se modifiquen y que todo parta de donde partió también la creencia de que ese era el orden natural, de la diversidad de nuestros sexos. En Panamá, particularmente, mujeres como Clara González, que en 1920 comenzó a organizar el movimiento feminista, marcaron un hito histórico. Este año en Panamá se va a celebrar el primer centenario del Congreso Feminista en Panamá. El centenario del Congreso Feminista en Panamá. Panamá fue el país con la primera abogada universitaria de América Latina, y Panamá además fue el país con el primer partido feminista en América Latina. También encontramos, bueno, la tesis de Clara González se denominó La mujer frente al derecho. También encontramos en esa representación de mujeres valiosísimas que contribuyeron a abrir la trocha para que la posibilidad de que la mujer accediera al voto se diera. Nos encontramos también con Marta Matamoros, una trabajadora de la confección de ropa que a través de la organización sindical de
posterior a mediados del siglo XX, llevó a cabo muchas luchas revolucionarias por la recuperación de la identidad nacional de Panamá en un solo territorio, por un lado, pero también por los derechos de las mujeres, y fue la que abanderó el movimiento por el fuero maternal, del que gozamos todas las panameñas que tuvieron hijos después de la aprobación de esta ley, y todas las nuevas generaciones que están en proceso. Eh, Hay una obra que construyeron Ángela Aguilar y Yolanda Marco, mujeres que cambiaron nuestra historia, y y allí se recoge, ¿no? Las destacadas mujeres, no solo profesionales, sino también mujeres de la ciudad, del campo, de los barrios, que contribuyeron a la obtención del voto del que hoy gozamos las mujeres que somos ciudadanas, y que cuando vinimos al mundo ya teníamos ese camino abierto. Pero nos debe quedar claro de que no siempre tuvimos derecho de acceso al voto y a elegir y a ser elegidas. Mujeres como Felicia Santizo, Gumercinda Páez, Ángela Rodríguez, Matilde Rodríguez y otras, ¿no? Fueron mujeres, Sara Sotillo, Enriqueta Morales, Virginia Gil, entre otras, formaron parte del grupo feminista Renovación, ¿no? Estas mujeres, maestras, enfermeras, trabajadoras de la industria, fueron las que llevaron adelante esa lucha ardua y denodada. También encontramos que mujeres indígenas, mujeres campesinas, se sumaron de una u otra manera, cada una a su estilo y con sus particularidades culturales, a la lucha por el sufragio. Otras de las mujeres que abrieron trochas para que otras mujeres transitemos por este camino que hoy es promisorio, mucho más amplio, pero inacabado, fueron las que están recogidas en la obra 100 mujeres por la vida y la dignidad nacional. Es un compendio editado por eh, Ileana Golcher, Juana Camargo y otras mujeres profesionales, que hicieron un reconocimiento a 100 mujeres que durante el siglo XX estuvieron construyendo la historia de la vida republicana, ¿no? Y para desmitificar que solamente no estaban hombres, sino también había mujeres que contribuyeron a la ciudadanía y a la autonomía propia con el quehacer que desarrollaron a lo largo de esos 100 años de vida republicana. Es por eso que nosotros insistimos en que hay que mirar hacia adelante, ciertamente, porque el camino está promisorio y amplio, pero no debemos olvidar que otras, antes que nosotras, nos abrieron el camino, abrieron la trocha, nos dieron la posibilidad de... ay, ¿dónde estoy? Oh, oh, se fue Saúl. Se fue. Sí. Ajá. ¿Mm? ¿Mm? Mm. No va a funcionar. Ok. Ah, ya estoy, che. Vamos a cerrar esto. Entonces, para verle la cara a la bebé ¿cómo es que se llama? Nidomil, Raimil. Ajá. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario de esta parte, que es la entrada a lo que vamos a seguir haciendo la próxima clase?
ya hemos estado viendo prácticamente esta parte de la historia, ya hemos estudiado también otros módulos sobre Clara y toda la bandera que ella y todo lo que ha liderado y lo que estuvo haciendo Los pues por aportes. los Ujú. aportes que ella pudo haber hecho pues por este movimiento. Eh, También vimos la película de Hipatia, así que Ah, vieron es, Hipatia. sí, nos mandaron a ver Hipatia, así que ya vimos la Ujú. película también. Así Qué que bueno. hemos estado viendo como que parte de toda esta introducción que usted nos acaba de dar, profesor. Ok, o sea, ya la tienen bastante incorporada a su disco duro personal, ¿no? Sí, Este que sí. queda aquí, este que nos permite después reproducir lo que estamos Exacto, aprendiendo. ese que nos permite solamente, exacto, replicar la información y continuar, pues, que estas luchas que se han hecho, que no me gusta llamarlo lucha, ¿no? Porque es como que algo No, es que tedioso, son luchas, pero es que son todos, luchas, no fueron fáciles. exacto, pero para no dar la connotación negativa de lo que es una lucha como tal, pero sí, pues, todos estos aportes que han hecho y todos estos logros que se han dado a través de la historia, a través del tiempo, este, la idea es tenerlos presentes y nosotros poder replicar en esto, pero no replicarlo como logro, sino nosotros poder decirle a la nueva generación, decirle a la nueva juventud, todos estos mismos logros que nos están mostrando hoy y el por qué. Y lo más importante, el para qué. Es, Mostrar todas esas herramientas a esta generación para que no se queden allí, sino que también continúen pues sean continuos eh, en estos ajá, avances, sobre una todo lo de los pregunta, derechos de la mujer. claro. Bueno, le iba a hacer una pregunta, pero voy a esperar a que otra persona que quiera comentar algo lo pueda hacer. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Profesora, Dígame usted. me llamó la atención, profesora, el tema de que en Panamá un partido feminista. Exacto. ¿Eso en qué año fue, profesora? 1922. Wow. Clara González, dirigente del Partido Feminista. Sí, porque Y se celebra este año, permítame, se celebra este año el centenario del primer Congreso Feminista que se hizo en Panamá, y el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá tiene toda una programación que yo estoy segura que Daisy la va a compartir con ustedes, para que ustedes puedan participar de esos eventos, ¿no? Y le llamó la atención porque hoy sí, pero es prohibido porque eso que iba a decir, profesora, porque la legislación actual ahora prohíbe partidos políticos que sean conformados especialmente por hombres o por mujeres. Y me llamó la atención que claro, Panamá ya tuvo una experiencia en el pasado. claro. Y usted sabe por qué lo prohibieron, ¿no? ¿Por qué No. prohibieron que los partidos fueran solo de hombres o de mujeres? Porque es que les asusta mucho que las mujeres se junten. Entonces, les asusta porque no saben qué cambios trae, ¿no? En ese momento histórico lograron el acceso al voto en 1946, el acceso al voto Eh, universal, porque en sí, el 45 tuvieron acceso al voto solo de las mujeres ilustradas, o sea, las que sabían leer y escribir. Y en el 46, bueno, en el 45 ellas rechazaron esa oferta. Y en el 46 fue que lograron el acceso al voto universal. Todas las mujeres, ilustradas o no, ¿no? justamente eso que ya, ay Dios, mi hija, por Dios. Y justamente eso quería comentar, lo que estaba diciendo José, que en la actualidad la legislación no permite que sea un partido o una asociación exclusiva. Pero también creo que parte de la no discriminación es esa, ¿no? De que los partidos o las asociaciones sean mixtas, porque bueno, de ahí parte la igualdad, ¿no? O sea, creo que esa sería la razón principal de que entonces no solamente, por eso, imagínense que tendríamos, por ejemplo, una sociedad basada en bandos o en grupos, en asociaciones Bueno, específicas. fíjense Lo ideal cómo sería puede eso, pues que podamos existir, unificar ambos eh, criterios, pues. dígame cómo puede existir el club, de Leones, por ejemplo, u otros clubes que hay que son eminentemente masculinos, y que lo que han hecho para minimizar los cuestionamientos es
decir que, bueno, están ahí las damas leonas. Las damas de los leones están Exacto, como damas entonces lo leonas, importante pero sería no que son la junta directiva ni lo son las importante sería tomadoras de decisiones. que fuese unánime, que no tuviese ni Bueno, siquiera que no fuese segmentado la asociación o el grupo, que no sea un porcentaje solamente de mujeres o un 30, un 70, un 50, no, que sea completo, que sea compacto, que de verdad exista una igualdad, una equidad. nosotros vamos a entrar a eso, no se entusiasma con la discusión. ¿Quién Profesora, y más no, quiere hacer otro profesora, comentario? profesora, y no solamente el Dígame. Club Leones, el Club Activo 2030 son solamente varones, la Junta Directiva, Exactamente, lo que organizan la Teletón exactamente. todos los años. Exactamente, por eso yo decía Club de Leones y otros clubes masculinos, eminentemente masculinos. Y hay otros más, ¿no? Hay juntas directivas donde las mujeres no entran, no pueden, están vetadas estatutariamente. Entonces, realmente las leyes son para algunos y no para todos y todas. Entonces, por eso mi percepción es, revisando los anales de la historia, que eso de crear un partido feminista, eso fue un boom, no solamente en Panamá, que es un país chiquititito, sino que en América Latina. Posteriormente, por ejemplo, en Argentina, Evita Perón, con su movimiento de mujeres, fue la que llevó adelante el acceso al voto de las mujeres argentinas, que tampoco tenían derecho al voto en el primer matrimonio, cuando se casaron por primera vez Perón y Evita, ¿no? Y así si nos vamos a cada uno de los países y analizamos su realidad, vamos a ver cuándo accedieron cada uno de los países, las mujeres, a la posibilidad de votar, de elegir y de ser elegidas. Ahora, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna otra persona que no haya dicho nada y que quiera participar? Bueno, yo no quiero abusar del tiempo. Ustedes ya sé que estamos sobregirados del tiempo y que comenzamos tarde, pero sí quisiera que este tiempito lo usaran ustedes cuando particularidades, ¿qué le llama a ustedes la atención y lo demás? Me dice mi computadora que ya me va a cerrar el tiempo y no sé ustedes si le Profe, dice lo mismo. profe, repita, Ajá, ajá, ¿qué dicen los reglamentos internos de los diferentes partidos? ajá. ¿Y qué más? Pero yo decía que no todos buscaran todos los partidos, sino Exacto, que sí, sí, pero cada uno de ajá, la ustedes, pregunta. José busque uno, Ariasa, creo que ese no era el nombre, sino tenía otro nombre la persona. Eh, Anarelis Díaz. eh, Anael, yo sabía que no era Ariasa. Gracias. Y que cada uno, Raimil busque otro, Valerie busque otro, Cosme busque otro, etcétera. ¿Ya? Entonces, Valerie dice que el PRD. ¿Quién dice otro nombre para que no se repita? Aquí panameñista, Anarelis. Anareli, panameñita. José, Cambio Democrático. Cambio Democrático es José. ¿Quién más? Se le manda por correo. Eh, ¿Quién más? Profe, ustedes, yo dígame quiero uno que porque yo no conozco todos los partidos políticos. Los que han nombrado son los que he Agarra, escuchado. El agarra Popular, insista. Moca. ¿Cuál? Moca. Moca. Movimiento Otro Camino. Ujú, Moca. ese mismo, Moca. Moca. Ok, Ujú, gracias, compañeros. a Y la falta el orden. artufista. ¿Hay alguien más por ahí? Yo Falta el dije artufista. panameñismo. Ah, panameñista, perdón. ¿Y quién va a tomar ¿Quién más Estrella falta? Verde? Estrella Verde faltaría. Ah, sí, ¿quién tiene Estrella Verde? Bueno, eso se le Bueno, pondrá en de un los correo a los compañeros y que no compañeras vinieron. que faltan, le pueden pasar el dato que falta uno,